parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, chicos, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta sesión. En la clase pasada hablamos un poco sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y demás temas. En esta clase vamos a hablar un poco sobre la jerarquización de las empresas. Por favor, ponerme la presentación, gracias. Diapositiva 13. Ok, vamos a hablar un poco sobre los tres tipos de enfoques, el enfoque funcional, el sistémico y el de procesos. Bien sabemos pues que el enfoque funcional es la forma de organización empresarial más tradicional. Es una estructura jerárquica donde cada empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por especialidades. Entonces, esto quiere decir pues que es muy tradicional, que es la más antigua y todos los equipos dentro de la organización están separados y no hay una comunicación directa entre ellos en conjunto. El enfoque sistémico pues es el que propone soluciones en los cuales se tiene que considerar diversos elementos del entorno del cual forma parte, y el enfoque de procesos es una estrategia de gestión cuando los líderes de una organización utilizan un enfoque basado en procesos, que es el enfoque que manejan en la actualidad las empresas. Significa que gestionan y controlan los procesos que componen sus organizaciones, o sea, todos hacen parte de un mismo, de una misma empresa y todos son de igual de importantes. No importa el papel que estén desempeñando dentro de la organización. El enfoque funcional es de eficiencia interna, en el cual las áreas administrativas pues adoptan las experiencias de la revolución industrial, por eso es el antiguo y el más tradicional. Por ejemplo, aumentar la productividad al reducir tiempos de ciclo. Ya más adelante les explicaré y les daré unos ejemplos de los cambios que se generan en cada enfoque según los años. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una serie de elementos y su enfoque funcional. Entonces, uno de los elementos dentro de la organización, pues tenemos la estructura organizacional, que cuando se manejaba en ese entonces el enfoque funcional, pues era algo jerárquico. La actuación era interna y era muy cerrado, era solo entre ellos y cada área se encargaba de su parte y nada más. El recurso principal, pues era el capital, o sea, con el dinero que contaban y listo. La proyección de recursos humanos eran directivos, era
los jefes quienes manejaban la organización y nada más. La dirección eran órdenes generales, la compensación, accesos, la actitud de los recursos humanos era cumplir, simplemente haz tu trabajo. Jefatura, o sea, un jefe, el que manda, el que da las órdenes, y eso era lo que había que hacer, no se podía discutir en ese entonces. El control del ejercicio era un control externo, la producción era en serie, o sea, producían y producían, pero no tenían como claro en realidad qué era lo que iban a hacer con esa producción a corto, mediano o largo plazo. La división del trabajo es especializada. Siguiente diapositiva. Otra de las características, aquí tenemos unas características y el entorno empresarial del siglo XX y del siglo XXI con sus diferenciaciones. Entonces, con la llegada del siglo XXI, el mundo comienza a enfocarse en cambios turbulentos y acelerados, al igual que las organizaciones y las cuales se encuentran en un mercado de mayor competencia, a raíz de que el mundo empieza pues a globalizarse, que solo conserva a quienes logran que su producto se diferencie y se ofrezca mejor precio. Por lo tanto, los consumidores son más exigentes y requieren una mayor variedad de los productos porque el mundo va cambiando constantemente, entonces el cliente siempre va a pedir y va a necesitar más variedad, y por eso es que las empresas deben estar en vanguardia todo el tiempo. Aquí les tengo una serie de características y el entorno empresarial del siglo XX y los cambios que se generaron en el siglo XXI. Entonces tenemos la dinámica de cambio que viene siendo en el entorno del siglo XX razonablemente estable con las tendencias. O sea, lo que era en el momento y no pensaban como en dar un valor agregado o pensar qué podría pasar con eso a un tiempo más amplio. En el siglo XXI, pues fue acelerado y turbulento e impredecible. Los mercados en el entorno empresarial del siglo XX eran locales y en el siglo XXI fueron globalizados, o sea, empezaron a ampliarse y a expandirse. Otra de las características tenemos la oferta. En el siglo XX, pocas opciones de producción y servicio. Y en el siglo XXI, muchas opciones de producción y servicio. Entonces, cada vez iba como aumentando a raíz de que el cliente iba pidiendo más variedad en sus productos y servicios. Otra de las características tenemos la competencia. En el siglo XX, el entorno empresarial ellos tenían poca competencia, su competencia era localizada, era el vecino, el de las 2 cuadras más adelante, entonces la competencia era y si se sabía quiénes eran su competencia. En el siglo XXI, como el mundo empezó a globalizarse, pues se volvió abundante la competencia en todo el planeta, porque empezaron a crearse infinidad de empresas prestando el mismo servicio y otras dando un valor agregado a eso, entonces se volvieron competidores a los que pues claramente hay que estar muy pendiente de eso para no quedarse atrás. Otra de las características pues tenemos la información. En el siglo XX la información era restringida y difícil de conseguir, no se tenía... por ejemplo, ahora que uno quiere buscar cualquier información, nomás en Google encuentras infinidad de documentación. Era muy pequeña esa información. Y en el siglo XXI, pues la información es más abierta y disponible para todos. O sea, tenemos acceso absolutamente a la gran mayoría de información que se requiere. Otra característica, tenemos el nivel de exigencia de los clientes. Los clientes en el siglo XX eran poco exigentes, se conformaban con lo que había, con lo que se les estaba ofreciendo y no buscaban ni indagaban más.
Y en el siglo XXI los clientes nos volvimos más exigentes, o sea, buscamos precio, marca, características que lo diferencien, su valor agregado. Entonces, el cliente se volvió más exigente y por ende, la empresa debe estar siempre en la vanguardia y competir con todo lo que el cliente requiere en el momento. Siguiente. Uno de los aspectos fundamentales pues, que cambian en las organizaciones en el estilo directivo, aquí les muestro un cuadro, lo que vimos anteriormente en el enfoque funcional y el enfoque de procesos. La diferenciación la tenemos por años, pues como bien hablamos que el enfoque funcional es la forma de organización empresarial más tradicional y el enfoque de procesos viene siendo el que propone soluciones y considera diversos elementos del entorno del cual hace parte. Entonces vemos que en el 95 más o menos hasta el 85 las empresas se basaban en un enfoque funcional, o sea, tradicional, que era planear, organizar, dirigir, controlar y sacar el resultado de ello. Y a raíz de que los clientes se volvieron más exigentes y buscaban siempre una variedad de producto y servicio, eso debió cambiar y se enfocaron en el enfoque de procesos, que ya era dirigir, el potenciar, el diagnosticar y el asociar para sacar una calidad, un total, un resultado eficiente y satisfactorio tanto para la organización como para el cliente. O sea, este enfoque de procesos es muy importante dentro de la organización y fuera de la organización, porque son importantes las personas que hacen parte de nuestra planta administrativa en general, como nuestro cliente final. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una serie de elementos de comparación que vamos a comparar el enfoque funcional con el enfoque de procesos para que este tema quede un poco más claro. Entonces tenemos un elemento que es la orientación de resultados. En el enfoque funcional, pues orientaban las tareas. O sea, tú haces esta tarea, cumples con esto, entregas y no tienes como no puedes opinar ni nada, simplemente cumples con lo que se te asignó y pare de contar. En el enfoque de procesos, esta orientación de resultados va dirigida a la orientación del cliente, a orientar al cliente qué es lo mejor para él y qué es lo que él va a cumplir con satisfacción lo que él requiere. Otro de los elementos tenemos que se debe comprender. En el enfoque funcional, el trabajo. O sea, tú te encargas de cumplir esta función y listo. Pero en el enfoque de procesos, nos basamos en este momento en el proceso que cumple cada grupo de la organización, porque en este enfoque se trabaja en grupo y los objetivos se miden en grupo. Otro de los elementos tenemos la orientación colaborativa. En el enfoque funcional viene siendo hacer mi trabajo, o sea, lo que decía anteriormente, cada persona se encargaba de cumplir con lo que se le asignaba, pero a medida de que fueron avanzando se dieron cuenta de que esa parte no se estaba llevando de la mejor manera, entonces empezaron a trabajar en equipo, porque eso generaba que trabajaran con más ánimo, que las ideas fluyeran con mayor facilidad y eso genera mejorías rotundamente a la organización. Otro de los elementos tenemos pregunta frecuente a un problema. En el enfoque funcional, ¿quién cometió el error? ¿Quién hizo mal? ¿Quién no cumplió?
pero en el enfoque de procesos se hacen la pregunta es, ¿qué permitió que pasara ese problema? ¿Qué fue que no hicimos para que no pudiéramos cumplir? Entonces, ven el cambio, en el enfoque funcional se buscaba un culpable y en el enfoque de procesos buscan es qué fue lo que no se hizo y qué es lo que hay que hacer para mejorar continuamente. Otro de los elementos tenemos es qué se evalúa. En el enfoque funcional se evaluaba al individuo y en el enfoque de procesos se evalúa el proceso, o sea, se evalúa al equipo de trabajo en general, no se evalúa a una persona, sino a todos, porque todos trabajan por un objetivo común para llegar al cumplimiento del mismo. Otro de los elementos de comparación tenemos dónde se ve el problema. En el enfoque funcional los empleados son el problema, siempre los malos es el que el empleado no cumple, el empleado no tiene las capacidades, el empleado no hizo. Y en el enfoque de procesos tenemos que el proceso tiene problemas, o sea, hay que buscarle una solución a ese grupo, qué es lo que entre ellos no están trabajando o no están haciendo bien para poder llegar a donde se quiere. Otro de los elementos tenemos la solución al problema. En el enfoque funcional tenemos cambiar al empleado. Él no sirve, él no cumple, entonces lo sacan. Pero en el enfoque de procesos es mejorar el proceso. Entonces vamos a ver qué es lo que hace falta para que este proceso salga adelante y buscan las medidas, cómo mediar. Y el último elemento de comparación tenemos qué son las personas. En el enfoque funcional, como vemos, pues es un enfoque tradicional. Entonces, las personas para ellos eran simplemente empleados. Les pago porque hagan y ya, o sea, no les importaba el bienestar del empleado ni la satisfacción del empleado como tal. Y en el enfoque de procesos, las personas que trabajan dentro de la empresa, de la organización, es el talento humano, o sea, por ellos somos lo que somos, estamos donde estamos y son sumamente importantes. Siguiente diapositiva. La generación de valor y ventajas competitivas, pues desde el punto de vista de Porter, si se desea comprender la ventaja competitiva, una empresa no puede ser vista como un todo. La ventaja competitiva se encuentra en todas las actividades que realiza una organización, o sea, en conjunto lo que hablábamos ahora, que es trabajo en equipo, ya sea diseño, mercadotecnia, logística, producción, etcétera. Cada una de estas labores pues, puede proporcionar una ventaja a la posición de costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación, o sea, para ser mejores cada día. Siguiente diapositiva. Esta es una cadena de valor en la que están todos los campos importantes dentro de una organización, que es la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología, el aprovisionamiento, y esto viene todo unido, como hablábamos, un trabajo en equipo que es la logística interna, las operaciones, la logística externa, el marketing, las ventas, los servicios y todas estas actividades primarias y las de apoyo van a tener un resultado de margen, o sea, del objetivo cumplido y satisfecho. La cadena de valor es una herramienta, esta herramienta es de gran utilidad al momento de analizar una empresa, pues ya que nos permite identificar fortalezas y debilidades y detectar fuentes potenciales de ventajas competitivas, comprender mejor el comportamiento de los costos de la empresa y de todo el funcionamiento como tal. Vamos a pasar a ver un video en el que explica de una manera sencilla toda esta cadena de valor y la importancia que tiene dentro de la organización. Entonces vamos a verlo y ya volvemos.
La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión que describe las actividades de una organización. Es una organización modelo y típica y tiene las partes que toda empresa podría tener. Algunas empresas pueden ser más complejas y pueden tener todas las partes desarrolladas, u otras empresas pueden ser más simples, como puede ser un emprendimiento que puede tener algunas partes que no están totalmente desarrolladas o algunas partes las hacen una o dos personas. Veamos. Está diferenciado en dos grandes partes. La primera son las actividades primarias y la segunda son las actividades de soporte. Veamos las actividades primarias, que son 5. Y se llama cadena de valor, o en realidad es un análisis de un proceso secuencial. ¿Compartes, por favor, que va el de video? izquierda a derecha. Un proceso es una secuencia de etapas. Y las actividades primarias son 5 y son simples si las entendemos. La primera es la logística de entrada. ¿Qué implica en una empresa tener una logística de entrada? ¿Qué hacemos Por cuando favor, vamos a ¿me producir ponen a algo? ¿Qué rodar el hacemos? video? Salimos al mercado a comprar insumos, tenemos que almacenar los insumos y tenemos que llevarlos hacia la fábrica. Esto es todo lo que implica la primera parte de la cadena de valor, que es la logística de entrada. Luego que tenemos los insumos, los hemos llevado al almacén y los estamos llevando a la fábrica, ¿qué hacemos en la fábrica? Los procesamos. Tenemos la segunda etapa, que son las... La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión que describe las actividades de una organización. Es una organización modelo y típica y tiene las partes que toda empresa podría tener. Algunas empresas pueden ser más complejas y pueden tener todas las partes desarrolladas, u otras empresas pueden ser más simples, como puede ser un emprendimiento que puede tener algunas partes que no están totalmente desarrolladas o algunas partes las hacen una o dos personas. Veamos. Está diferenciado en dos grandes partes. La primera son las actividades primarias y la segunda son las actividades de soporte. Veamos las actividades primarias, que son 5. Y se llama cadena de valor, o en realidad es un análisis de un proceso secuencial, que va de izquierda a derecha. Un proceso es una secuencia de etapas. Y las actividades primarias son 5. Y son simples si las entendemos. La primera es la logística de entrada. ¿Qué implica en una empresa tener una logística de entrada? ¿Qué hacemos cuando vamos a producir algo? ¿Qué hacemos? Salimos al mercado a comprar insumos, tenemos que almacenar los insumos y tenemos que llevarlos hacia la fábrica. Esto es todo lo que implica la primera parte de la cadena de valor, que es la logística de entrada. Luego que tenemos los insumos, los hemos llevado al almacén y los estamos llevando a la fábrica, ¿qué hacemos en la fábrica? Los procesamos. Tenemos la segunda etapa, que son las operaciones y la producción. Producción también visto en el caso de empresas de servicio como servicio. Nuestro servicio núcleo es la producción de nuestra empresa. La segunda etapa entonces recibe de la logística de entrada los insumos y la convierte en producto. Y luego lo pasa a la logística de salida, que es la ruta al mercado. ¿Qué es la ruta al mercado? Son los canales que llevan desde nuestro almacén al punto de venta final y al consumidor. Que pueden ser la ruta al mercado dentro de la logística de salida, podrían ser mayoristas, podrían ser distribuidores, podrían ser grandes almacenes.
O inclusive, si nosotros vendemos directamente al consumidor, podría inclusive darse que atendemos directamente al consumidor. Esa es la ruta al mercado, que puede ser directa o indirecta. Directa si la atendemos con nuestra fuerza de ventas e indirecta si utilizamos terceros para llegar al mercado, que pueden ser mayoristas o distribuidores. Cualquier forma que nosotros llegamos al mercado, hacemos esta ruta, se llama ruta al mercado, o en inglés también le dicen route to market. ¿De quién se encarga esta route to market? Es la estrategia comercial, es la que se encarga de hacer llegar los productos de la mejor forma y más eficiente a los compradores. La cuarta etapa es la de marketing y ventas. Aquí publicitamos, promocionamos y vendemos. Si no, tenemos toda la mercadería paralizada en alguna parte de la ruta al mercado. Si no logramos que los consumidores consuman nuestros productos o los compradores los compran, vamos a hacer que la mercadería se quede aquí estancada. El famoso push y pull de algunas empresas, cuando tenemos mucho empuje y solo empujamos y empujamos y empujamos, los almacenes comienzan a subir y no logramos que salga la mercadería al otro lado. Entonces, lo que hace esta área es hacer que la mercadería fluya, se compre y se consuma. Y la quinta y más importante, y que algunas empresas de telefonía se olvidan, es el servicio de postventa. Nos venden el mejor teléfono, nos atienden muy bien en la tienda cuando vamos a pasarnos de una telefonía a otra, y cuando tenemos el teléfono o la línea de internet, tratamos de llamar para que nos ayuden y nadie nos responde, ¿no? O nos pasan a número tras número tras número, y todo lo que lograron en estas 4 etapas la pierden en la quinta, que es el servicio y postventa, atención postventa, que es muy importante. Entonces, lo que dice Porter, esto es como una cadena que va agregando valor, por eso se llama cadena de valor. Mientras más etapas se avance, más valor se agrega al proceso. Este concepto de cadena de valor también a Porter le sirve para crear otro concepto posteriormente que se llama la creación de valor compartido, que es cómo hago para que este valor que crea mi empresa lo pueda repartir con otras personas o con otras partes de la sociedad. No solo entre los accionistas, no solo entre los trabajadores, sino también con la comunidad. Hay empresas que trabajan mucho en la parte de la cadena de valor, inclusive en la parte de los proveedores de insumos. Y en sus estatutos dice, yo no puedo comprar insumos a empresas que, por ejemplo, contratan a niños para hacer pelotas en la India. Porque está preocupado y dice, mi cadena de valor no cierra acá, en mi compra al proveedor. Yo quiero ver que toda la cadena de valor de la sociedad tenga repercusiones positivas. Y mi función es asegurar que todo esto va. Y también dicen, voy a crear valor y compartirlo en la sociedad, que es la parte del concepto de creación de valor compartido. Por ejemplo, Nestlé dice, yo voy a comprarle a buen precio a productores de café orgánico. Voy a buscar zonas lecheras que normalmente no se le compra la leche y voy a comprar y desarrollar a los ganaderos. Estoy creando valor para mi cadena de valor, pero además estoy repartiendo valor en la sociedad al mismo tiempo que yo me beneficio, que es diferente a hacer filantropía. Es crear valor para que yo me beneficie. Puedo hacerlo hacia atrás y también puedo hacerlo a lo largo de la cadena en los propios empleados. Lo importante es que es un concepto que una vez entiende la cadena de valor puede crear valor y compartirlo. Esa es la parte de las actividades primarias. Sobre esto Porter dice que hay actividades que van transversales a la empresa, que son 4. Básicamente es la infraestructura en la empresa, es decir, necesito almacenes, necesito estructura, necesito edificios, necesito fábricas. Esa es la infraestructura. La gestión de los recursos humanos es, en todo este proceso, tengo personas y necesito que estas personas también sean compartir el valor con las empresas. Necesito desarrollarlas, gestionarlas y para eso tengo un área de actividad que se llama gestión de recursos humanos. Y luego la tecnología, que es importante. Una empresa puede sobrevivir sin tecnología, pero no puede sobresalir sin tecnología. En el largo plazo las empresas tienen que comenzar a agregar y ser parte de la tecnología, por lo tanto hay una actividad que es transversal a todo, que va agregando valor al utilizar de forma correcta la tecnología. Utilizar tecnología no quiere decir salir y pagar $3 millones por la tecnología. Puede comenzarse a utilizar la tecnología que está disponible para todos y mucha de ella es gratuita, si sabemos utilizarla. Va a llegar un momento en que tenemos que comprarla y seguir creciendo.
Y hay un área que es el de compras, que también es transversal al área de logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y por supuesto también al de posventas. Espero que les haya quedado clara la importancia de la cadena de valor dentro de una organización. Chicos, se nos acaba el tiempo. Nos vemos en la próxima sesión. Espero les haya gustado esta clase y que tengan una feliz noche.